nuestra condición financiera determina si somos del reino. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta pregunta? Nos referimos a que definitivamente una de las cosas que ha traído este asunto de la teología de la prosperidad es discriminación. Como estaba explicando, por ejemplo, el profeta Víctor atrás, se hace una clasificación entre personas que, por ejemplo, tienen una ganancia económica, se les favorece, y personas que sencillamente o bien están en escasez, no tienen una entrada económica suficiente, y ahí se evidencia específicamente que el movimiento de la teología de la prosperidad alimenta el ego de muchos que se dejan alimentar por el error. La triple estructura de la naturaleza caída es lujuria, rebelión y soberbia, y la avaricia está dentro de la idolatría, porque Pablo dijo que nos cuidemos de la avaricia, que es idolatría. Es decir, y también nos dice que huyamos de la idolatría. Entonces, huir de la idolatría es específicamente cuidarse de la avaricia, cuidarse de la codicia. Cuando estos principios que ya hemos escuchado a lo largo de esta enseñanza, que explicaba, por ejemplo, la profeta Elimar, que explicaba, por ejemplo, el profeta Víctor, cuando se procura la ganancia deshonesta, Pablo exhortaba a los discípulos, les decía que no practiquen, es decir, que por ejemplo, en el caso de los obispos o de los diáconos, que son ministros, les decía que no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, cuando el ministro es codicioso de ganancias deshonestas, la lujuria va a activar también el orgullo. Las dos cosas van de la mano. No puedes separar, si tú ministro que me estás escuchando, no puedes separar la avaricia del orgullo, porque ambas cosas se alimentan, se retroalimentan. Si tú eres una persona avara y te estás yendo por la ganancia deshonesta, te vas a convertir en un soberbio, y obligatoriamente, como una cosa se está activando, la otra no va a dejar de activarse. Si tú eres avaro, también vas a ser arrogante. Si tú eres avaro, vas a ser elitista. Si tú eres avaro, vas a hacer discriminación entre personas. Entonces, si estás procurando ganancias deshonestas, se te está alimentando también tu ego. ¿Por qué? Porque el que está procurando ganancias deshonestas, él mismo es su propio Dios, en minúscula. Entonces, si tú y yo mismos estamos procurando ganancias deshonestas y somos avaros, somos nuestro propio Dios, y por esa razón nuestro ego se va a crecer. Por esa razón, y lo quiero decir categóricamente, es que hay ministros que se cubren de guardaespaldas, después de una administración se van por la parte de atrás, nadie los puede ver, nadie los puede mirar, se convierten prácticamente, según ellos, según su propio modelo, según su propia visión, ellos son Yeshua. Donde lleguen, uno tiene que caer muerto a sus pies, donde llegue. Es decir, no están exigiendo honra. Lo que muchos exigen es idolatría. Lo que muchos exigen es adoración. Y eso es producto de que el amor al dinero se metió en su corazón, y eso hizo crecer también tanto la arrogancia, que perdieron la visión de lo que verdaderamente significa la honra. Cuando alguien se ha dejado corromper por el amor al dinero, ya perdió, se distorsionó la visión. Jezabel le distorsionó, y Leviatán también le distorsionaron la visión, y ya él ya no está viendo, escuche esto, ya él ya no está viendo un talmidín, ya no está viendo un discípulo, está viendo un objeto para su propio beneficio. O sea, no está viendo un talmidín, no es un discípulo, no es como el profeta Víctor excelentemente explicaba cuando decía que Pablo le decía que yo de ustedes no busco dádivas a los filipenses, sino busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Lo que hace la avaricia es que corrompe la visión para que yo no vea a esa persona como un discípulo que puede ser bendecido a través de su ofrenda, por ejemplo, que dé gozosamente, sino que se convierte en un instrumento para mí. Eso es perverso. Cuando alguien, yo no lo veo como un discípulo, sino un instrumento, o alguien que puedo usar malévolamente, por supuesto que no me va a interesar. Soy un asalariado. Yo no lo veo absolutamente como en la figura del buen pastor, como alguien que aquí yo voy a alimentar. ¿Qué me interesa a mí nutrir a alguien que para mí es un objeto? ¿Qué me interesa a mí nutrir a alguien que para mí es un instrumento para mí, para yo enriquecerme? Por supuesto que voy a hacer discriminación. Entonces quiero decir hoy que por supuesto que para la teología de la prosperidad, el dinero determina si eres del reino o no. O sea, si yo no te amo, ¿qué me va a interesar a mí? Que tú tengas o sea, obviamente yo voy a darle el lugar de privilegio a las personas que tengan dinero, que tengan plata.
porque no me interesa nutrirte, porque no me interesa que crezcas, porque no me interesa tu crecimiento espiritual. Me interesa si tienes dinero para hacer crecer mi propio estatus. Me interesa si tienes dinero para hacer crecer mi propio peculio económico, mi propio crecimiento, porque yo mismo soy mi propio Dios. Entonces, la teología de la prosperidad ha creado puros monstruos. Cuando digo monstruos, me refiero a personas inescrupulosas, a personas crueles, a personas implacables, que no tienen misericordia del pueblo, lo que la escritura llama lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Qué es un lobo rapaz? Alguien que sin misericordia se come el rebaño, tranquila las ovejas. Y en la exhortación de Ezequiel, el Señor le decía que ellos no curaban a la perniquebrada, no sanaban a la herida, sino que las traquilaban. Entonces, ¿cuándo yo tranquilo a alguien? Cuando no me interesa. Entonces, la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo aquí, nuestra condición financiera determina si somos del reino. En la teología de la prosperidad se responde que sí, pero en el reino, en la palabra del Eterno, se responde rotundamente no. Un no del más grande que el tamaño del planeta Tierra, no, porque lo que determina si somos del reino es que somos hijos. Y nuestro valor no viene dado por nuestra capacidad financiera. Santiago capítulo 2, del 1 al 9, nos exhorta a que no seamos jueces de malos pensamientos. Ahí Jacobo o Santiago decía que si entra alguien y tú ves que viene con vestidos ostentosos, con ropa lujosa, tú no lo vas a poner aparte y lo vas a favorecer. Es más, en la Torá dice ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, se le dice a los jueces de Israel. Entonces, ¿por qué se exhorta eso? ¿Por qué? Porque obviamente, como decía el profeta Víctor, y lo cito nuevamente, él decía hace unos cuantos minutos atrás, que cuando alguien tiene una buena ofrenda, el pastor o el predicador o el ministro, el apóstol, lo que se dice, ese déjenmelo a mí. O tiene un estatus económico como lo era el general Naamán, él dice, ese déjenmelo a mí. De este me encargo yo. Entonces, la lujuria, la avaricia, la codicia hace gente arrogante, hace gente orgullosa, hace gente soberbia, hace gente elitista, hace gente... Mira, hay un caso de un predicador, creo que es no voy a mencionar el nombre, porque no estamos denunciando un sistema, que cuando llega a su congregación todo el mundo empieza a aplaudir como si fuera Yeshua, llegó Yeshua ahí. Ese es el diseño. Entonces hoy se habla mucho de la honra. Todo el mundo quiere, honrame, honrame, honrame. Yo me acuerdo que había pastores que me decían, honrame, dame. O sea, es parte de la cultura que se ha generado. Es parte de la cultura que se ha generado. Y ambas cosas están unidas. La avaricia, la manipulación y está también el orgullo.